¿El Homo sapiens fue el primero a inmigrar a otros continentes? No, porque acá nos dicen cuál es correcto, ¿no? Entonces, parece que el Homo sapiens fue el primero a inmigrar. No, el primero sería el Homo erectus. El Homo sapiens fue el único que migró por todo. Sí, por supuesto, nuestra especie. Miren, a ver, lo primero que deben saber es que el Homo erectus salió de África, llegó a Asia, llegó a Europa y obviamente estuvo en 3 continentes. Entonces, lo primero que deben saber del Homo erectus es que estuvo en 3 continentes. ¿Ya? Ahora, en el caso del Neandertal, Neandertal estuvo en 2 continentes. Estuvo, por supuesto, en Europa y estuvo en Asia. Principalmente en las zonas cercanas, cercano Oriente, no estuvo en Asia. Entonces, estuvo en 2 continentes Neandertal. Nuestra especie sí pues se diseminó por todo el mundo. ¿Ya? Entonces, la 4 es correcta, ¿no? Ahora, nosotros somos de la especie Homo sapiens, pero también somos de la subespecie Homo sapiens sapiens, porque hubo un Homo sapiens llamado Hidalgo. Entonces, nosotros en realidad somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Y sí migró, por supuesto, por todo el mundo, ¿no? El Homo antecesor, esto preguntaron ahora último en el simulacro de San Marcos, ¿no? El Homo antecesor, yo este material lo he enviado antes, mira, del simulacro, pero ha venido. El Homo antecesor es una especie que está entre el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, ¿no? Bueno, fue hallado en la Sierra de Atapuerca, en España, una zona que se llama Grandolina, por Juan Luis Arzuaga, ¿no? Entonces, se habitó en España, en Atapuerca, ¿ya? Es un homínido que tiene características que son propias del continente europeo, en el territorio. Ya, muchachos, a ver cómo, vamos a ver, acá tengo que estar saliendo. Ya. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Ya. Entonces, la pregunta 1 sería, pues, dedo, ¿no? Vamos con la pregunta 2, ¿no? La preguntita 2 dice, a ver qué nos dice la pregunta 2. Ya, dice, relacione el paleolítico inferior, ¿no? Ya vamos a poner acá. Dice, relacione el paleolítico inferior. En la primera etapa de la historia se inició, a ver, relacione, ¿no? Acá sería entonces así. El paleolítico inferior es la primera etapa de la prehistoria. Se inició hace unos 2 millones de años y coincide en gran parte de su desarrollo con la fase geológica del Pleistoceno, ¿no? En ese sentido, indique qué características presenta el paleolítico inferior. Bueno, recordemos, jóvenes, que la prehistoria tiene primero una división, ¿no? Edad de piedra, edad de los metales. Son 2 edades en las que se divide la prehistoria. La edad de piedra y la edad de los metales. Ahora, dentro de la edad de piedra hay 3 subetapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Entonces, acá nos preguntan sobre la edad de piedra y el paleolítico. Pero el paleolítico, como te dije, que es una subetapa, la edad de piedra tiene 3 divisiones: inferior, medio y superior. ¿Por qué se divide en 3? Fácil, porque en el paleolítico hay evolución humana todavía. En el paleolítico inferior está el Homo habilis y está el Homo erectus. El paleolítico medio está el Neandertal, el paleolítico superior está nuestra especie que es el Homo sapiens, o también la podemos llamar Homo sapiens sapiens, porque somos de esa subespecie. Entonces acá nos preguntan, se inició hace unos 2 millones de años y coincide en gran parte de su desarrollo con la fase geológica del Pleistoceno. En ese sentido, indique qué características presenta el paleolítico inferior. Bueno, el paleolítico inferior tiene que ver entonces con habilis directos, ¿no? Ya. Tiene que ver con el Homo habilis. Habilis es el que fabrica las primeras herramientas. Entonces, 4 tiene que estar. 4 de cajón. Vamos a marcarlo. Esto tiene que estar. Esto sí. Marcamos. Ya, la elaboración del fuego es lo que hace, bueno, el empleo del fuego es erectus, 4 y 5. ¿Ya? ¿Qué más?
Nos dice acá la práctica de los primeros rituales, no. ¿Por qué? Porque esto corresponde con Neandertal, ¿ya? Entonces, acá sería, a ver, la práctica de los primeros rituales Neandertal. Esto es Neandertal. Neandertal. Creación de nuevas armas como el arco y la flecha, ¿ya? Esto lo hace nuestra especie Homo sapiens sapiens, ¿ya? La migración de especies humanas al continente europeo, la migración de especies. Bueno, esta sería, en este caso, Erectus estuvo en Europa, sí, te dije, Erectus estuvo en Asia, África y Europa. Entonces podría ser la 3 también, ¿no? 3, pero en este caso sería el continente europeo de migración de especies humanas. Bueno, miren, quiero aclarar una cosa ya. ¿A qué especie se le comienza a llamar ser humano? Es la gran pregunta que ustedes deben responderse. Es el primero que tiene una actividad consciente, y en este caso sería el Homo habilis. Al Homo habilis lo llaman el primer ser humano, por la siguiente razón: tiene una técnica que se llama la técnica oldubayense, hace herramientas, es una actividad consciente. La técnica oldubayense es una actividad consciente, es una técnica repetitiva. Recordemos que una técnica es un procedimiento repetitivo que tiene el mismo resultado. Hacen herramientas, acuérdate bien, y esto demuestra que tiene una actividad de conciencia. Además, también el Homo habilis, bueno, es conocido por ser carroñero, medio 1,30 m, tenía pulgar oponible. Entonces, muchachos, tenemos ahí que si hablamos de Erectus y de habilis en periódico inferior, podría ser en 4 y 5. La clave sería entonces beso, ¿no? Beso, muchachos. Beso, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, Neisser. Excelente. Muy bien, Ninfa. Perfecto, perfecto. Ya, seguimos entonces, muchachos. Vamos con la pregunta sobre Egipto. Yo les aclaro, jóvenes, San Marcos ha preguntado, o sea, de las preguntas que han tomado de Egipto, ¿ya? Lo que más ha venido es religión y cultura, ¿no? ¿Ya? Entonces yo les pido que pongan atención a lo que sería la religión de Egipto, ¿ya? Egipto fue un pueblo muy religioso, era politeísta. Recordemos que tuvo un momento en el que, bueno, fue monoteísta con las reformas de el faraón Amenofis IV, y especialmente, bueno, el monoteísmo del dios Atón, ¿no? Recordemos que Amenofis IV, después llamado Akenatón, estableció lo que se va a conocer como el monoteísmo del dios Atón. Y Amenofis IV se llamó Akenatón, el siervo o el servidor de Atón, ¿no? El dios de los rayos solares. A ver, ¿qué dice acá? En la imagen presentamos a distintos dioses egipcios, según sus características físicas, serían secuencialmente línea, conforme a la descripción de sus cualidades y de acuerdo al orden de su disposición. Los egipcios además creían en la, ya, miren, el primero que puede sacar, o sea, ¿no? Porque es muy popular por las películas, los dibujos, ¿no? Y hasta en videojuegos lo he visto, ya, es Anubis, pues, ¿no? Entonces, Anubis es el que tiene cabeza de chacal, ¿no? La mayoría dice que tiene cabeza de perro, no, no tiene cabeza de perro, es cabeza de chacal. Él es Anubis, ¿ya? Al ojo. Entonces, acá tenemos a Anubis. El dios de la sabiduría es el dios Tot, el dios de la escritura. Tiene cabeza de ibis, ¿no? Es un ave zancuda que habita en Egipto. Bueno, entonces acá tenemos, ya fácil para reconocerlo, acá tenemos al chacal, ¿no? Es la bifurcación, el Anubis, él sería Tot. Entonces, ya, ahí no más puede sacar. El que tiene aspecto humano, o sea, hay algunos dioses que tienen aspectos humanos, pero son contaditos, ¿eh? ¿Ya? Y el único que puedes ver en el panteón principal de dioses que tiene aspecto humano, sería, pues, en este caso Osiris, ¿no? Osiris que podemos ver acá. Osiris sale envuelto en tela blanca porque, según la mitología, su hermano Set, dios de la oscuridad y las tinieblas, lo descuartizó. Y su hijo, que fue Anubis, el hijo de Osiris, tuvo que reconstruirlo, por así decirlo, lo encontró por ahí en el río Nilo, lo armó como si fuera un play o algo así, y bueno, lo pudo revivir. Por eso es que Anubis es el dios de la modificación y del embalsamamiento. Y muchas veces
eh, Osiris sale de color verde o de color azul, porque estuvo en descomposición, ¿no? ¿Ya? Y en este caso tenemos a Horus, el hijo de Osiris. Horus representa el amanecer, gracias a él sale el sol. Entonces tenemos la secuencia, ¿no? Él es Osiris, Anubis, Horus, el dios Tot, ¿no? Dios de los escribas, de la escritura. ¿Ya? Los escribas, recordemos, son los que recaudan los impuestos en el antiguo Egipto. Y además dice, los egipcios creían en la resurrección. Escúchame bien, ¿eh? Para que no haya confusiones. ¿Qué significa resurrección? Bueno, que vuelves a vivir, ¿no? La pregunta es, ¿dónde vuelves a vivir? Los egipcios creían que cuando uno moría, ¿ya? Iba a un juicio que se llama el juicio de los muertos, donde pesaban tu corazón. O sea, cuando tú morías, tu K, porque así le llamaban algo así parecido al alma, ¿ya? Tu K iba a un juicio, donde Anubis pesaba tu corazón en una balanza que se llama la balanza de la verdad. Si tú, por ejemplo, en esa balanza, salías favorecido porque tu corazón pesaba menos que la pluma de la diosa Mat, entonces, si tu corazón era justo, era bueno, te devolvían tu corazón y tú pasabas al siguiente nivel y entrabas al reino de los muertos, ¿no? El Aaru. Era una especie como el paraíso pues, de los egipcios, se llama Aaru. El Aaru, ¿ya? Entonces, tú resucitabas en el reino de los muertos, en el Aaru, ¿no? Pero para eso tenías que haber obedecido, haber sido justo, haber ayudado a los enfermos, a los indefensos, ¿no? Bueno, entonces, no olviden ustedes que los egipcios creían en la resurrección. Ya dije, resucitabas, pero en el Aru, o también conocido reino de los muertos, que era como el paraíso egipcio. Muy bien, entonces la clave sería, jóvenes, de la 3, la clave sería la C, ¿no? Vamos a poner acá, la clave sería la C, ¿no? Ya, vamos a marcarlo. Perfecto. Vamos con la pregunta número 4. Ya, hasta acá, jóvenes, ¿alguna preguntita por ahí? Muy bien, Yacir, excelente. Excelente, Yacir. Muy bien, siguiente pregunta entonces, vamos acá. Ya. Dice la siguiente pregunta, la pregunta número 4, dice, las invasiones bárbaras. Justo han preguntado en el simulacro de San Marcos sobre un reino bárbaro que sería de los visigodos, ¿no? ¿Cómo llegó a su fin? ¿No? Fue por las invasiones, bueno, en este caso la invasión de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes invaden al reino visigodo, lo derrotan a los visigodos en la batalla de Guadalete, en el año 711, ¿no? Entonces dice acá, en relación a las invasiones bárbaras del siglo III y V, es decir, los que ponen fin a Roma, determine el valor de la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Ya, miren, yo como les dije, también vi que esto podría venir, ¿no? El examen de admisión, los exámenes de admisión que vienen, en este caso en el proceso, ¿no? Y yo mandé este material, creo que fue el sábado, si mal no recuerdo. Y el domingo cuando vino el simulacro preguntaron también algo de esto, ¿no? Bueno, entonces puse preguntas de iniciación, puse preguntas de, bueno, en este caso algo de los bárbaros, porque pensé que por ahí están, como que está en la cabeza de los que están haciendo las preguntas. Y bueno, ha venido, pues, ¿no? Pero, profesor, ¿y cómo sabes? No es que yo sea un mago, sea divino, sino que ya mi experiencia, por así decirlo, ¿no? Mi sentido arácnido, mi ki, no sé qué será, pues, jóvenes, pero ya uno como ya tiene experiencia más o menos, pues, ¿no? Como dicen por ahí un viejo refrán, ¿no? El zorro viejo olfatea de lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo vi que esto podría venir, entonces lo tomaron, pues. Ahora, nos preguntan sobre las invasiones bárbaras. En este caso, parece que también hay algo que por ahí puede venir a reinos bárbaros, dije, ¿no? Y bueno, y preguntaron, pues, ¿no? Ahora nos preguntan sobre las invasiones bárbaras, dice, ¿qué es correcto, qué es falso, ¿no? Dice, la presión de los hunos provocó que otros pueblos bárbaros migraran a Occidente. Por supuesto, no olviden ustedes, jóvenes, que los hunos atacaron a los germanos. Y los germanos presionados, los germanos habitaban más allá del río Rin y Danubio. Presionados por los hunos, los germanos comienzan a avanzar hacia Roma, pues, ¿no?
Entonces, esto, por supuesto, si es correcto, dice, la presión de los unos provocó que otros pueblos bárbaros migraran a Occidente. Bueno, es válido, verdadero. Entonces voy a poner acá un colorcito para identificarlo. Esto sí, los hunos, el ataque de los hunos hizo que los germanos avanzaran hacia Roma, ¿no? Aprovechando que Roma estaba débil y en caos, ¿no? La estabilidad climática permitió un mejor flujo migratorio. No, todo lo contrario. En el siglo III y IV, ¿no? Especialmente ya en el siglo IV, hay bajas temperaturas. Es más, las tierras de los germanos, como estaba cubierta de nieve, había malas temperaturas, hacía pues que tuvieran dificultades los germanos, ¿ya? Eh, Tuvieron problemas de escasez de tierra, porque te dije, ¿no? El frío llegó, bajaron las temperaturas, y esto hizo que existiera escasez de alimentos. Y por eso es que los germanos, presionados por esa circunstancia, más la presión de los hunos, comenzaron a atacar Roma. Pues esta no es, pues, ¿no? Entonces sería falso, ¿no? ¿Ya? Las invasiones bárbaras fueron pacíficas en toda Roma. No, hubo dos etapas de invasión a Roma. Una, la llamada invasión pacífica, cuando los romanos comienzan a reclutar germanos, cuando les permiten que ingresen a Roma como trabajadores del campo o colonos, ¿no? Así entraron algunos pueblos bárbaros, ¿no? Pero obviamente también hubo invasiones violentas, ¿no? Comienzan a atacar pues, los visigodos o los godos, como le llamaban al comienzo, ¿no? Que tomaron, por ejemplo, la ciudad de Adrianópolis, ¿no? Se produjo una batalla muy célebre, el año 338, la batalla de Adrianópolis. De ahí los visigodos atacan Roma con Alarico, entonces no fue pacífico, hubo invasiones violentas. Entonces ese también es falso, pues, ¿no? Falso, falso. No todo fue pacífico, hubo violencia. Entonces 2 y 3 serían falsos. Una de las consecuencias de las invasiones bárbaras sería la caída de Roma de Occidente, pero por supuesto, el año 436 cae Roma de Occidente, ¿no? Por supuesto que, ojo, les aclaro, cae Roma de Occidente, pero sobrevive la otra Roma. Recordemos que Roma, hacia el siglo IV, ¿no? En el año 395, Teodosio la dividió en dos. Teodosio, el emperador romano Teodosio, la dividió en dos, ¿no? Hizo una diarquía por sus hijos. Creó Roma de Occidente y Roma de Oriente. La que cae por las invasiones bárbaras es Roma de Occidente, la otra sobrevive y con el tiempo va a ser llamado Imperio Bizantino. Por lo tanto, la 4 también es correcto. Entonces la clave sería, jóvenes, casa, pues, ¿no? Casa. Sí, señor, ahí está. Ahí lo tienes. ¿Ya? Vamos ahí. Ya, vamos a poner en negrita. Vamos a 20 para verlo mejor, ¿ya? Ya, el siguiente tema es sobre los musulmanes. Yo también veo que por ahí el Islam puede venir. Ha venido, por supuesto, en los últimos exámenes de admisión, así que hay que estar atentos. Ya, a ver, muchachos, ¿alguna preguntita hasta ahora por ahí? ¿Algunas preguntitas por ahí de repente? Todo bien, profesor. ¿Todo bien, Jean Paul? Ya, chévere. ¿Cuál fue la influencia del Imperio Romano en la vida y crucifixión de Cristo? La influencia del Imperio Romano en la vida y crucifixión. Bueno, eso de la... Bueno, lo único que le puedo decir es que Cristo como figura, ¿no? Está muy relacionado al periodo de Augusto, ¿no? Principalmente su vida, ¿no? ¿Ya? Principalmente tiene que ver con la figura de Augusto, bueno, como personaje, ¿no? Bíblico, ¿no? Está relacionado a este periodo, ¿no? Y cuando muere, ya no era Augusto, pues, fue ejecutado cuando ya no era Augusto, sino en ese momento el emperador ya era, a ver, tenemos a, primero sería pues Tiberio, ¿no? Un Tiberio, emperador Tiberio, ¿no? Pero con Augusto, acuérdense bien, está la vida de Cristo, más o menos se relaciona con los textos bíblicos, la figura de Cristo, ¿no? ¿Sí? Ya, muchachos. Entonces vamos con lo siguiente. Ya, siguiente preguntita. ¿Ya?
Dice, el profeta Mahoma fundó en Arabia la religión islámica. Bueno, hasta ahí todo va bien. En el siglo VII, estamos hablando de los años 600. Más tarde, dice, logró la unificación política y religiosa de su pueblo. Bueno, no olviden ustedes que como figura histórica, porque o sea, de Mahoma tenemos hasta sus restos óseos, hay una tumba de Mahoma, ¿no? Mahoma es un profeta, y como profeta, no olviden ustedes, jóvenes, que Mahoma cumplió tres objetivos fundamentales para los pueblos árabes. Los unificó religiosamente, los unificó políticamente y los llevó a la expansión. Se formó el Imperio Islámico. O sea, ese es el mérito más importante que tiene Mahoma, ¿no? Ahora, dice el califa ortodoxo Abu Bakr. Ya, o sea, los primeros califas, recordemos que un califa es el sucesor del profeta Mahoma. Cuando Mahoma muere, hay líderes que dirigen a la comunidad islámica, dirigen a los árabes. Entonces, acá nos pregunta el califa ortodoxo Abu Bakr, dice, inició la expansión. Bueno, hasta ahí estamos bien. Formando el imperio que llegó por occidente hasta la península ibérica y por el este hasta el Valle del Indo. Bueno, sí. Complementando lo dicho anteriormente, dice, señale los enunciados respecto a su organización política, social y cultural. Ya. Dice la primera premisa, durante el periodo de los califas ortodoxos se produjo la égira. Bueno, la égira se produjo antes de que Mahoma muera y deje un califa. Entonces, no puede tener sentido la primera premisa, ¿no? Que recordemos que la híjira se produjo en el año 622 y el califato ortodoxo, que se da desde Medina, ¿no? Se da el año 632, ¿no? Cuando muere Mahoma. Entonces, estamos hablando en este caso sería 622 en la híjira, 632 cuando muere Mahoma. Entonces son 10 años después, entonces sería falso, pues, ¿no? Puede ser, pues. Califas vienen después. La híjira fue 622, califa ortodoxo 632. ¿No? Ahora te dije, el califa surge como figura de la muerte de Mahoma. Entonces, no puede ser, pues la híjira fue antes, ¿no? Ahora, no olviden ustedes que la híjira marca el inicio del calendario islámico. ¿Ya? O sea, los musulmanes ahorita están en el año 1445. Creo que han entrado en el año 446. Bueno, ya sería cuestión de buscar, pero están en el año 1445 o 1446. ¿Ya? Porque ellos tienen un calendario distinto, que empieza cuando Mahoma huye, y bueno, a esto se le conoce como la híjira, ¿no? Huye de la Meca a Medina, que originalmente se llamaba Yatrib. Entonces, la uno no es. Dice dos, cuando reinaban los califas de la dinastía Omeya, los árabes invadieron la... Sí, por supuesto. Las mayores expansiones militares de los Omeyas se dieron con Walid, el califa Walid, y el califa Hisham, ¿no? Hisham, Walid y Hisham. ¿Ya? Entonces, muchachos, la dos es correcto. No olviden ustedes que los Omeyas gobiernan desde Damasco que era en Siria, ¿ya? Damasco, y desde ahí, por supuesto, se impulsa la expansión, ¿no? Los omeyas son los que logran la máxima expansión del mundo islámico. Por lo tanto, dice, cuando reinaban los califas de la dinastía omeya, los árabes invadieron la península ibérica. Eso, por supuesto, ¿no? Es correcto, ¿no? Eso está bien. Dice, las mejores expresiones culturales árabes realizaron cuando reinaban los... Sí, por supuesto. Miren, escuchen, hay califas ortodoxos, califas omeyas y califas abásidas, ¿ya? Los califas abásidas, no olviden ustedes esto, ya fueron muy conocidos por su impulso a la cultura, el arte, especialmente Harun al-Rashid, ¿no? Harun al-Rashid fue un califa convencido de que el conocimiento del mundo podía reunirse en un solo lugar. Creó la Casa de la Sabiduría, impulsó el comercio con otros pueblos y el intercambio cultural, ¿no? Eh, Como les dije, además durante su mandato, eh, se dice que se elaboró esta obra. Bueno, el califa que sale también en la obra de Harun al-Rashid, Las Mil y una Noches, pues la mayor obra o la más célebre obra literaria del mundo árabe que llegó a Occidente, ¿no? Las Mil y una Noches. Entonces, la 2 y la 3 es correcto, ¿no? No se olviden ustedes que Bagdad se convirtió en el mayor centro cultural del mundo árabe, ¿no? Superando inclusive los centros culturales de Occidente en ese momento. Ya está. Se desarrolló, por supuesto, la matemática, ¿no? También el álgebra. ¿Qué dice? El dogmatismo de las doctrinas islámicas no les permitió estudiar la filosofía griega.
no, esto es falso, pues, porque los musulmanes, en este caso, por ejemplo, tenemos a figuras como Averroes, ¿no? Un gran filósofo árabe, ¿no? Avicena era médico, pero hacía también filosofía, aunque Averroes fue más destacado en filosofía, él contribuyó bastante a rescatar las obras de Aristóteles, ¿no? Averroes, un gran filósofo árabe. Entonces, esto que dice la 4, que el dogmatismo no les permitió estudiar filosofía, no, este es falso, pues, porque entonces la clave sería 2 y 3. 2 y 3 sería correcto, ¿ya? 2 y 3. Entonces, muchachos, vamos con la pregunta número, acá está, ¿sí? Ya, entonces tenemos acá 2 y 3 sería la, ya está. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, muchachos. La siguiente pregunta es sobre el feudalismo, un tema que sí, jóvenes, ¿no? Siempre, como que no sé, pues, ¿no? Está prácticamente ya, está señalado a venir, ¿no? Feudalismo es un tema muy recurrente en San Marcos, ¿ya? Es un tema muy recurrente en San Marcos, feudalismo, ¿no? Al igual que, bueno, hasta hace poco Roma, pero ya feudalismo sí, pues, ¿no? Un tema muy recurrente. A ver, dice acá la pregunta 6, ¿no? Vamos a ver. Creo que moví algo. ¿Pueden ver la diapositiva, muchachos? ¿Sí? ¿Pueden ver la diapositiva? Creo que la he movido. No puedo percatar de eso. Sí se ve, ¿no? Ya, ya. Lo que pasa es que no se parecía que se había movido. Pero ya, todo bien, muchachos. Ya, dice acá entonces. Pregunta 6 dice, el feudalismo fue un régimen que predominó durante la Edad Media. Hasta ahí todo bien. Entre los siglos IX y el siglo XIII. ¿Por qué el feudalismo empieza en el siglo IX, cuando cae el Imperio Carolingio? Ojo, escúcheme bien, ¿eh? El feudalismo comienza a gestarse o formarse cuando cae Roma. O sea, cae el régimen esclavista de Roma. Roma llega a su fin y cae el régimen esclavista, ¿no? Donde la economía se sustentaba en la fuerza de trabajo de los esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que cae Roma hasta que cae el Imperio Carolingio, ¿no? Pasan aproximadamente algo de, pongamos, 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años, profesor? Del año 847 al año 843, cuando cae el Imperio Carolingio formalmente con el Tratado de Verdún. Bueno, se va formando poco a poco el sistema feudal, se va gestando, hay características, hay algunos síntomas que comienzan a advertir que el modelo económico o el sistema económico ya va cambiando, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que desde que cae Roma hasta que cae el Imperio Carolingio, ¿no? Hay una especie de prefeudalismo, o hay un feudalismo en formación, una especie de prefeudalismo. Pero a partir del siglo IX, por si acaso, a partir del siglo IX, para adelante, ya del siglo IX hasta el siglo XIII, ya hay un feudalismo casi estandarizado, un modelo que, bueno, se puede estudiar, se ve sus rasgos muy claramente, ¿no? Se pueden estudiar porque hay una especie de modelo estandarizado, ¿no? En Europa Occidental principalmente. Entonces, por eso que ahí dice del siglo IX al siglo XIII, ¿no? Ahora lo dice, un aspecto importante del sistema de organización feudal fue la estructura estamental. Bueno, estamental tiene que ver con esta forma de organización que tenía el feudalismo, donde todos no eran iguales. Habían privilegiados y no privilegiados. Nacías con privilegios o nacías sin privilegios. Tú nacías con privilegios, morías con privilegios. Tú nacías sin privilegios, morías sin privilegios. Nada de lo que hagas en tu vida lo iba a cambiar, así es. Ahora dice, la estructura estamental de la sociedad. Los estamentos eran grupos cerrados, altamente jerarquizados, sin mayor movilidad social. ¿Qué significa movilidad social? Es que tú naces abajo, pero a través de tu esfuerzo, tu talento, tus cualidades, ¿no? Puedes ir elevándote, ¿no? En este caso no, tú nacías campesino y por más esfuerzo que hagas, siempre serías campesino. Si tú nacías de campesinos, tu destino era ser campesino, permanecías como un laborador. En cambio, si tú nacías de nobles, tenías sangre de guerreros, sangre de nobles, tu destino era gobernar, eh, ir a la guerra, ¿no? Proteger a la población, ¿no? Eras un mediador, ¿no? Y había un
otro grupo o estamento que falta, que eran los oradores, que eran los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces dice, con respecto a las formas feudales de articulación de la sociedad estamental, podemos mencionar el sistema de órdenes veedores, oradores y laboradores. Bueno, sí, la una es correcto, ¿no? Los veedores son los que hacen la guerra, son los militares, son los que definitivamente nacen para gobernar, nacen para ir a la guerra, nacen para proteger a la población y tienen que ser obedecidos a la población, nacen con privilegios, son nobles. Los oradores son los miembros de la iglesia, ¿no? Ahí están, por ejemplo, dentro de los viatores, por si acaso, están los condes, marqueses, duques, archiduques, vizcondes, varones, hidalgos, infanzones, caballeros. Dentro de los oradores están, por ejemplo, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los diáconos, los abates, los seminaristas, los presbíteros, ¿no? Toda la jerarquía de la iglesia. Y los laboradores, ahí están los artesanos, jornaleros, ¿no? Están los campesinos, ¿no? Son los que elaboran, ¿no? Entonces, los viatores son los que pelean, protegen. Los oradores son los que oran, ¿no? Entregan los sacramentos. Y los laboradores son los que, bueno, trabajan, ¿no? Los oradores, o el clero en este caso, se encargaban también de la vida intelectual, la vida cultural, ¿no? Recordemos que en la Edad Media quienes monopolizan la cultura son los clérigos o la iglesia, ¿no? Entonces, la primera sí es correcta. La prestación de juramento de homenaje por los señores. A ver, respecto a la prestación de juramento de homenaje. Un señor, el juramento, bueno, en este caso el que hace el juramento de homenaje es el vasallo al señor. El vasallo, ¿no? Vamos a ver qué dice la demás. Predomina la relación de... Ya, la 3 tiene que estar. El feudalismo se caracteriza porque hay un hombre poderoso que posee la tierra, y la tenencia de la tierra, y además también hay relaciones de dependencia personal, donde, por ejemplo, yo protejo a alguien, pero ese que es protegido me debe cumplir obligaciones, ¿no? Si es un vasallo, obligaciones militares. Si es un campesino siervo, obligaciones de tipo laboral o trabajo, ¿no? Entonces, la 1 va, la 3 va, 1 y 3, 1 y 3 va. El establecimiento de vínculos de vasallaje y servidumbre. Sí, escúchenme, ¿eh? Si yo como señor recibo el juramento de otro noble es un noble, pero me jura fidelidad, él se convierte en un vasallo y yo le entrego a él un beneficio a través de 2 ceremonias, el homenaje y la investidura, ¿no? En el homenaje, el vasallo me jura a mí fidelidad y yo a cambio, por esa fidelidad, si lo acepto, por supuesto, le hago la investidura y le entrego una porción de tierra que se llama el beneficio. Pero si es un campesino el que me jura fidelidad y yo lo acepto, el campesino se convierte en siervo y yo a él le entrego una porción de tierra pequeña que se llama el manso para que él pueda vivir, cumplir sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ahora, el noble que me juraba fidelidad se llamaría vasallo. Él pasaría a ser un vasallo. Si es un noble y me jura fidelidad, se convierte en vasallo. Pero si es un campesino que me jura fidelidad, él se convierte en un siervo. Yo no necesito los dos. Porque si voy a la guerra, quien me presta servicios militares es el vasallo. Y si yo necesito, de repente, no sé, suministros, ¿no? Quien me va a dar más alimento, va a trabajar para mí, me va a cumplir con parte de lo producido, va a ser el siervo. Yo necesito entonces del que me ayuda a ir a la guerra y que me suministra, o quien produce los alimentos que yo requiero, necesito. Entonces, bueno, según veo yo, la clave sería entonces 1, 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4. Entonces, la clave sería la C, pues, ¿no, jóvenes? Sí. Sí, muy bien, Neisser, excelente. Sí, el empirismo. el empirismo. El empirismo filosófico. La experiencia. ¿Esto qué es? Deja de presentar. Ya. ¿Todo bien hasta ahora, jóvenes? ¿Alguna pregunta de feudalismo? Para cerrar con feudalismo ya. ¿Todo bien, no? Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ya, chévere, ninfa. Vamos con la siguiente pregunta que potencialmente puede venir. Ya. Es la pregunta número 7. Esta pregunta de ideologías. Uy, ay, ay. Se pone lo bonito, ¿ya? Con, está bien, calibrí, ponle una negrita.
Ya, dice, las ideologías políticas surgidas en el siglo XIX no solo fueron un conjunto de planteamientos para intentar reorganizar el entramado social, político y económico del antiguo régimen. ¿Mm? Bueno, duramente afectado con las propuestas de la Ilustración y las acciones de la Revolución Francesa, sino que se vieron relacionadas con procesos históricos. A continuación establezca la relación correcta entre las ideologías y los hechos históricos que sustentaron. A ver, vamos a ver. Ya. Esto vamos a ponerlo bonito. Aquí, aquí. ¿Ya? A ver, muchachos. El liberalismo, recordemos, es una ideología que está relacionada originalmente al pensamiento de John Locke, ¿no? John Locke tiene una obra filosófica que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Y tiene una obra política que es Los tratados sobre el gobierno civil. Y él plantea pues que para que una sociedad, una economía o la política funcione bien, tiene que existir libertad individual. El hombre busca ser feliz y como una condición para que pueda ser feliz debe ser libre, ¿no? Si no, no hay felicidad. El hombre busca la felicidad, no dice John Locke. Y para que pueda ejercer esa, o para que pueda tener o alcanzar esa felicidad, una condición fundamental es que pueda ser libre, o sea, debe ejercer su libertad individual, ¿ya? Entonces, bueno, el liberalismo defiende las libertades individuales, ¿ya? Defiende el libre comercio también, ¿no? En el caso de Adam Smith, que es el padre de la economía, la propuesta liberal, ¿no? También llamada clásica o moderna, Adam Smith habla de libre comercio, libre mercado, oferta y demanda, equilibrio perfecto, ¿no? Mando invisible que el Estado no meta sus manos, ¿por qué? Porque la economía se regula sola. Entonces, bueno, este liberalismo. Nacionalismo es una ideología que nos dice que, bueno, hay comunidades o una comunidad, por ejemplo, pongamos, una comunidad que tiene mucho en común, tiene elementos comunes de integración, tienen una lengua común, un pasado común, un territorio común, una raza, porque en esa época se hablaba de raza, una raza común, decían en esa época, ¿no? Tienen una religión común. Entonces, como tienen mucho en común, obviamente son una nación, decían, somos una nación, una comunidad. Ahora, como comunidad nos podemos convertir en un Estado. Como comunidad, si somos parte de, o estamos dentro de un imperio que nos ha sometido, podemos nosotros separarnos, salirnos de ese imperio. O de repente elegimos quedarnos dentro de ese imperio. Pero a esta tesis de que una nación pueda libremente elegir ser un Estado, salirse de un Estado, ¿no? O ser parte de un Estado, eso se llama la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? El nacionalismo defiende esa tesis fundamental, la libre determinación de los pueblos, el nacionalismo, ¿no? O sea, este sentido de unidad se puede desarrollar o expresar políticamente, eso se le llama nacionalismo, ¿ya? Y el conservadurismo es la defensa del antiguo régimen, ¿no? O sea, conservadurismo habla de la defensa del antiguo régimen, habla de tradición, familia, bueno, hasta de, por ejemplo, también hablaba eh, del paternalismo, ¿no? Paternalismo, patriarcado, ¿no? También, claro. Esta idea de que, por ejemplo, bueno, las mujeres no participan en política, no hagan vida intelectual, ¿no? Bueno, entonces, conservadurismo, nacionalismo y liberalismo. Ya, ¿qué marcarían ahí ustedes, jóvenes? A ver, los leo, los escucho, a ver, ¿cuál sería su clave de ustedes? A ver, ¿qué dice Neisser? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Ninfa? ¿Qué dice María Neira? Ya, ¿qué dicen jóvenes entonces? La C, vamos a ver. La B nos dice Yesenia. La B, a ver, vamos a ver. Yacir Humberto, Manuel F, Bebé, Baby Sass. A ver, vamos acá. Liberalismo, recordemos que hubo revoluciones liberales, la del 30 y la del 48. Entonces, estas revoluciones se hicieron contra el conservadurismo. La una sería la C. Nacionalismo,
recordemos que Italia y Alemania pasaron por un proceso de unificación, ¿no? Entonces, y por supuesto, elevaron bastante el discurso de la nación, la raza, el mismo pueblo, la misma cultura, la misma tradición. Entonces, hablamos de nacionalismo con la A, ¿no? Entonces, 1C, 2A, y por supuesto el conservadurismo tiene que ver bastante con el Congreso de Viena, porque la restauración, cuando Napoleón es derrotado, ya los que derrotan a Napoleón son defensores del antiguo régimen, y el conservadurismo hace defensa del antiguo régimen. Entonces 3 sería B, pues. 1C, 2A, 3B. Entonces la clave sería, jóvenes, sí, pues, a ver, 1C, 2A, 3B. La clave sería la C, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es sobre la revolución de 1830, ¿no? La revolución liberales ha venido últimamente. Muy bien, muchachos. Vamos acá. Dice la pregunta número 8. ¿Ya? En 1815, dice, producto de la reorganización territorial y política de Europa, el Congreso de Viena estableció la división de los actuales territorios de Bélgica y los Países Bajos. Como consecuencia de la Revolución Francesa de 1830, se produjo la Revolución Belga que logró exitosamente su independencia. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Ya? Estableciendo un Estado independiente, neutral, católico y flamenco parlante, ¿no? Bueno, flamenco por la zona de Flandes. A diferencia de los calvinistas y de lengua holandesa ubicados en la región norteña, ¿no? Tomando en cuenta lo descrito, establezca en qué propuestas ideológicas sustentó la Revolución Belga de 1830. Si se dan cuenta, según el texto, los belgas remarcan su condición católica, flamenco parlante, ¿no? Entonces, y se distancian de los holandeses, o sea, se sienten una comunidad, ¿no? Que es distinta a la comunidad de los, bueno, en este caso de Holanda, ¿no? Entonces, claro, porque en la Revolución de 1830 se separan, se vuelven independientes, pero acá están remarcando una identidad que los hace distintos a los que están al otro lado, que serían los neerlandeses, ¿no? Porque, bueno, holandeses también se le llaman. Entonces, aquí hay algo de nacionalismo, hay un tufillo nacionalista, ¿ya? Y, bueno, nos sale la Revolución de 1830, ¿ya? 1830. 1830. Entonces, la Revolución de 1830 tiene una ideología que es el liberalismo. Entonces, obviamente, las revoluciones del 30 y 48 tienen dos ideologías, liberalismo y nacionalismo. Entonces, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Dedo, ¿no? Dedo, no hay más. Clave, dedo. Ya vamos con la pregunta 9. Pregunta 9. Vamos ahí. Nos preguntan también sobre el Congreso de Viena. ¿Ya? El Congreso de Viena, recordemos, fue convocado una vez derrotado a Napoleón. Napoleón es derrotado, recordemos, en la batalla de Waterloo. Napoleón había sido, miren, esto pueden preguntar también sobre Napoleón, también pueden preguntar. Napoleón, no olviden que es importante por tres razones. Napoleón, a pesar de que tenía pensamientos, ¿no? Imperiales, ¿no? Ya conocemos que se convirtió en emperador, pero él tenía claro de que en la sociedad futura o del mundo que viene, decía, los seres humanos van a ser juzgados por sus cualidades, su esfuerzo individual. Napoleón era inclusive, él decía, yo soy una expresión de cómo los seres humanos pueden emerger de cualquier condición y ser grandes, ¿no? Entonces, él decía, creía, estaba convencido de eso, ¿no? Que debería existir una sociedad donde eso de nace privilegiado o nace simple son ceras. Él creía en una sociedad donde los seres humanos sean iguales ante la ley y que a través de su esfuerzo individual puedan diferenciarse unos a otros, ¿no? Eso defendía. Ese es un principio liberal. Napoleón defendía la propiedad privada. Napoleón era un defensor de la propiedad privada, ¿sí? Entonces ya por ahí como que vemos que Napoleón tenía ideas liberales. Por eso muchas veces se dice que Napoleón es un defensor, pues, de la propiedad privada, ¿no? ¿Ya? Defiende, por supuesto, esta idea de la igualdad ante la ley, defiende la tesis también, por ejemplo, defiende la libertad
religiosa. Napoleón defendía la libertad religiosa. Bueno, cada pueblo puede decir qué religión tener. Y si no quiere tener una religión, bueno, no hay problema, decía Napoleón, no se hacía problema. Ya, entonces Napoleón era un defensor, en este caso, de la libertad religiosa, en parte algo de libertad de pensamiento. Creían que todos los hombres, bueno, deberían diferenciarse por su esfuerzo individual, ¿no? No por su origen o cómo nace, su linaje, no son tonterías eso. Napoleón quería una sociedad donde todos son iguales ante la ley. Entonces, el mérito de Napoleón, no olviden ustedes, fue ese, ¿no? Primero, fue un difusor de las ideas liberales. Segundo, Napoleón creó un código civil, que fue la base jurídica durante su mandato. Cuando Napoleón cae y es derrotado, ese código continuó siendo practicado en algunas naciones. No sé si ustedes saben, pero en mucha parte del mundo han hecho códigos civiles y han hecho constituciones con artículos y partes importantes del Código Civil de Napoleón. Y tercero, recordemos que Napoleón invadió España y eso tuvo un efecto o un impacto en América, ¿no? Especialmente el proceso de independencia, ¿no? De varios países de América Latina. Entonces, muchachos, tenemos aquí, bueno, Napoleón es derrotado. El Congreso de Viena se reúne, ya que se tenía por objetivo principal restablecer el orden monárquico en Europa, implementando una nueva demarcación política en territorios estratégicos y concertar un reparto territorial que mantenga el equilibrio continental. Indique usted los enunciados correctos sobre el reparto. Este es sobre el reparto, ¿no? Que es el reparto territorial. Ya. Bueno, el territorio polaco fue restituido del Imperio Ruso, sí. Cuando Napoleón, después de la llamada Napoleón derrota la cuarta coalición, porque recordemos que fueron 7, Napoleón derrota la cuarta coalición. Y cuando derrota la cuarta coalición, Napoleón llega a firmar una paz con los rusos que se llama la paz de Tilsit, con el zar Alejandro I. Y una condición para que se firme esta paz era que Rusia acepte la independencia de, bueno, lo que en ese momento se llamaba el Ducado de Varsovia, ¿no? Entonces, Polonia le llamaríamos ahora. Entonces, el Ducado de Varsovia se hizo independiente, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, el Ducado de Varsovia apareció un tiempo, se hizo independiente, los polacos estaban contentos, yupi, ¿no? Contentos, ¿no? Libertad, independencia, ¿no? Pero, jóvenes, a Napoleón lo derrotan, pues, en 1815, y ahí se acabó el sueño polaco porque la restauración restaura a Polonia dentro del Imperio Ruso. En otras palabras, el sueño le duró poco. Los polacos nuevamente fueron restituidos al Imperio Ruso. Entonces, eso es correcto. Uno tiene que estar. Austria recuperó el control de la península, sí, por supuesto, principalmente en el norte de Italia. Entonces, eso también es correcto, ¿no? Alemania, cuando Napoleón llegó a lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, lo convirtió en la Confederación del Rin, lo dividió en pequeños, bueno, en varios estados, porque el Sacro Imperio era un mosaico de estados. Napoleón lo convirtió en la Confederación del Rin. Lo que pasa es que esa Confederación de Napoleón, la Confederación del Rin, va a ser disuelta y se crea la Confederación Germánica, que después se va a unificar en el año 1871 y va a dar origen pues al Segundo Reich, porque el primer Reich fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que pasa es que como se disuelve y Napoleón crea la Confederación del Rin, la Confederación del Rin, esta Confederación del Rin va a ser disuelta y se crea la Confederación Germánica o Germana. Entonces, hasta ahora la 1, la 2 y la 3 son correctas. Gran Bretaña obtiene las colonias de la India y Egipto. No, eso tiene que ver más que todo con la Guerra de los 7 años. Descartado. ¿No? En la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña le quita una parte importante de la India, pues, ¿no? A Francia. Entonces, no es. Francia obtiene el control del reino. No, para nada. No tiene nada que ver la 4 y la 5. ¿Ya? Entonces, la clave sería 1, 2 y 3, pues, ¿no? Es más, Francia va a ser reducida a lo que tenía como territorio antes de la Revolución Francesa. En Francia restauran al rey, bueno, restauran la monarquía y ponen un rey que va a ser el hermano Luis XVI, al que le cortan la cabeza. Ya, ese rey tenía un hermano, se llama Luis XVIII, ahí lo ponen como rey de la restauración. Muy bien, muchachos, vamos con la última preguntita, que es la pregunta 10.
Vamos acá. La pregunta 10. Vamos a ponerlo bonito. Esta es la de... Ahora sí. Dice, en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo en Europa una creciente mecanización de las actividades económicas. Ya esto tiene que ver con revolución industrial, cuyo impacto se manifestó en el incremento cuantitativo y cualitativo de la producción. Bueno, revolución industrial. La industrialización generó grandes ganancias en los países en los que se produjo, así también el plano social, su impronta se reflejó en... A ver, acá no está hablando de la revolución industrial, ¿ya? Ahora, muchas veces yo pregunto a los muchachos, ¿no? ¿Qué es la industria? Y bueno, no saben, pues, ¿no? A veces creen que la industria, pues, no sé, es algo que solamente es actual, ¿no? Miren, la industria es todo proceso que transforma materias primas, ¿ya? Eso lo deben tener claro. O sea, que la industria es todo proceso que transforma materias primas. Lo que pasa es que en Inglaterra se produce de una manera tan vertiginosa, tan potente, ¿no? Que Inglaterra inunda el mundo con sus productos. O sea, los ingleses se dan cuenta que no se trata de buscar oro y plata, ¿no? Así no es. Tú tienes que hacer que ese oro y plata que está en el mundo llegue a ti, ¿no? ¿Y cómo puedes lograr que esos metales preciosos o ese dinero llegue a ti? Fácil, pues, ofreciendo productos que todo el mundo quiere. Tú lo produces a 5 soles y lo vendes a 10. Y por supuesto, la gente que paga te va a hacer llegar su dinero. Entonces, así ganas, pues, ¿no? Jugada maestra, pues. Entonces, por eso es que las potencias industriales, más que buscar oro y plata, buscan materias primas para producir e inundar el mercado con su producción. Obviamente, cuando el mercado es más grande, ganas más y, por supuesto, tienes más éxito, ¿no? Ahora, yo voy a poner acá, acá nos preguntan, dice, así también dice en el plano social, su impronta se reflejó. Ya, acá nos habla de la industrialización y sus efectos en la sociedad, ¿no? ¿Ya? El incremento de la población campesina, eso no puede ser, jóvenes, por una sencilla razón. Gran parte del desarrollo agrícola que tenía Inglaterra comienza a mecanizarse. Además, se planifica. Se hace una política de los campos cerrados, se desarrolla un sistema cuatrienal de cultivo, sistema Norfolk, acuérdense bien, Inglaterra pasa de tener una agricultura extensiva a una agricultura intensiva a gran escala, se hace una política de campos cerrados. A muchos campesinos se les expulsa de las tierras y se los manda, jóvenes, a territorios, eh, bueno, urbanos, a zonas urbanas, ¿no? Se los bota del campo y se los manda a la ciudad, ¿ya? ¿Para qué? Para que se conviertan ahí en la fuerza laboral que necesitan las fábricas. Y obviamente, como llegan bastantes, su trabajo o el trabajo que ellos ofrecen va a ser precarizado, porque como hay, por ejemplo, si llegan 1000 y hay un solo puesto de trabajo, bueno, siempre va a haber uno que esté dispuesto a trabajar por menos, ¿no? Y bueno, así pues, ¿no? Se llama precarización del trabajo. Entonces, el incremento de la población campesina, no, más bien aparecen más como la zona rural se va a mecanizar, se va a planificar, muchos campesinos se van a las ciudades. Y bueno, en este caso, la primera no sería correcta. La erosión de sí, la sociedad estamental comienza a desaparecer. Miren, si algo importante o un impacto social tuvo la revolución industrial, es que definitivamente, muchachos, hay bueno, surge la llamada sociedad industrial, ¿no? Conformada por la burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía, los dueños de los medios de producción, dueños de las fábricas, dueños del capital, y el proletariado es solamente un trabajador que tiene como medio para enfrentar la vida su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo es tomado como una mercancía por la burguesía, que le pone precio, porque recordemos que antes de que existan leyes laborales, el industrial determinaba las condiciones de trabajo del obrero en su fábrica. No había una legislación estatal que velara por el trabajador. Los trabajadores, cuando comienzan a insistir en cambios o reformas laborales, ahí es donde aparecen los derechos. Entonces, muchachos, el incremento de la población campesina no sería la erosión de la sociedad. Sí, poco a poco comienza a aparecer la sociedad llamada sociedad industrial conformada por burguesía y proletariado. La sociedad estamental comienza a desaparecer. Ya va a ser la sociedad de clases, ¿no? Donde una persona se diferencia por bueno, en este caso, su condición socioeconómica, la posesión material que tienes o la riqueza que tienes. Eso es lo que te va a ir diferenciando. Ya no tu origen, ya no tu abolengo, tu estirpe, tu linaje, no son tonterías. Tienes o no tienes y punto, así es.
Bueno, la expresión de esto, o la expresión de la sociedad de clases, ya cuando alguien tiene más y otro tiene menos, bueno, se llama clasismo, ¿no? Cuando ya esto se expresa a veces públicamente, ¿no? Bueno, el surgimiento de la clase obrera, sí, pues surge la clase obrera, la clase proletaria. ¿A quién se le llama proletario en la revolución industrial? Es el obrero que gana con las justas para vivir, o sea, tiene lo necesario para vivir, ¿ya? Entonces, el surgimiento de la clase obrera, la clase proletaria, ¿ya? ¿Qué más? El crecimiento ordenado de las ciudades, no. Las primeras ciudades fueron caóticas. Las fábricas estaban diseminadas por toda la ciudad, todos tenían que soportar a veces la contaminación que producían estas chimeneas, tenían que a veces el gobierno comenzó a hacerlas o pedir que le hicieran más altas para que el, la toxicidad pues, del humo no llegue a los habitantes. Bueno, igualito llegaba, así que bueno, la población se comenzó a aglomerar en las ciudades, hubo hacinamiento, ¿no? Hubo inclusive hasta inmundicia ciudadana porque había mucha basura, mucha contaminación. Entonces, lo que sí sería aquí es la 2, la erosión de la sociedad estamental si es correcto, surgimiento de los obreros, ¿no? Y no aumentan los campesinos, todo lo contrario, comienza a aumentar la vida urbana, los campesinos van a la ciudad. Y el crecimiento ordenado no, fue desordenado, ¿no? Fue desordenado. Entonces la clave sería solo 2 y 3. La clave sería la B.